de la minería. Todos los miércoles tenemos en el Más que Número esta sección de visión minera. No queremos que se nos olvide por ningún minuto, ningún momento hablar de nuestra principal actividad. Nuestra principal actividad de Chile, la minería, el cobre, número 1. ¿Saben cuál es el commodity número 2 exportado después del cobre? ¿Me van a decir litio? Oro. Salares Norte de Goldfields está aportando mucho, y este año, si no me equivoco, si no el año pasado, ya el oro está segundo, antes que el litio. Primero el cobre, después el oro, después el litio. Bueno, Chile, país minero, queremos hablar sobre los desafíos de la minería, también sobre los nombramientos de las autoridades con una autoridad. Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile. ¿Cómo está, Manuel? Buenos días, gracias por acompañarme. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación para conversar temas mineros que me apasionan. Sí, yo sé que le va a sonar. Manuel, en términos generales, porque estamos en un contexto donde hay que elegir nuevas autoridades, pero antes de hablar de los nombres y de los perfiles, ¿cuál diría usted que son las prioridades para la minería para los próximos 4 años? Bueno, en general hay grandes desafíos que nosotros estamos identificando, pero lo esencial es, tratar de eliminar la burocracia estatal. Y estoy hablando justamente de, nosotros le llamamos la maldita permisología, ¿no? Eso ha entrabado tantas las inversiones que obviamente Chile no ha podido alcanzar ni superar los 6 millones de toneladas de cobre, digamos, anual, y se ha puesto muy cuesta arriba precisamente por eso. Acuérdense que la cartera que se ha anunciado por el Ministerio de Minería y Cochilco supera los 104 mil millones de dólares. Sin embargo, más del 40% de esa cartera todavía no ingresa justamente a la maldita permisología. Ese por un tema. Y en segundo lugar, aprovechando la bonanza de los precios muy altos, estos superciclos que se llaman, obviamente Chile no está aprovechando este superciclo. ¿Por qué no? Porque evidentemente estamos atrasados en los proyectos, no tenemos proyectos nuevos que aumenten producción. Si usted aumenta producción, va a tener dos efectos. El efecto precio, obviamente por precios altos, y el efecto cantidad. Por lo tanto, estamos aprovechando el efecto precio, pero eso de alguna manera se contrarresta con las leyes bajas que tenemos, efectivamente, la dureza del mineral, yacimientos muy antiguos, dureza del mineral, que eso hace aumentar los costos y por lo tanto los márgenes son realmente precarios, por así decirlo. Sí, yo estaba mirando Gracias que como a Dios, hace 20 años más o menos Chile produce la misma cantidad de cobre, entre 5 y más o medio, menos. 6 millones de toneladas. Pero el ministro de Hacienda entrante, Jorge Quirós, esbozó que se podía crecer un 10%. ¿Se puede producir 500.000 toneladas más? Yo creo que sí, porque obviamente reservas aún tenemos, son básicamente el 26% de las reservas mundiales todavía están en Chile, más o menos 200 millones de toneladas de cobre fino que están en nuestro subsuelo. Entonces, lo que hay que tener acá son políticas públicas para fomentar expansiones, para fomentar proyectos nuevos, que eso es una de las prioridades que nosotros le vemos, y eso obviamente debería estar, digamos, en primer lugar, digamos, de tal forma de que mi recomendación siempre es tratar, digamos, ya de dejarnos de hacer diagnósticos, dejar de hacernos estrategias, nada, sino que vamos a la acción. Y la acción tiene que ver justamente con pro inversión, pro desarrollo y obviamente, digamos, darle, digamos, ojalá que efectivamente tenga un mecanismo como el decreto 600 mejorado o optimizado. No era necesario realmente eliminarlo, sino que se pudo haber optimizado y eso le hizo muy mal al país. ¿Y usted cree que el DL600 tiene que ser repuesto para solo la minería o para todas las actividades? ¿Solo para los extranjeros o para todos? No, eso tiene que ser en general, digamos, el decreto 600 fue para todos los sectores productivos, porque ayudó mucho al país a hacer en estos momentos, a pesar de todo lo que eventualmente podemos decir, seguimos siendo un país número 1 en muchas cosas. Y en economía minera hay un índice que es irrefutable, el índice de desarrollo humano, donde ahí usted puede ver cuál es el impacto justamente de nuestra viga maestra, que eventualmente es la minería o el cobre, y en el cual obviamente son dos aspectos.
casi en 25 años, casi 3 millones de chilenos dejaron de ser pobres. En segundo lugar, el desarrollo humano que está en 0,85, 0,87. España está más o menos está en 0,89, estamos muy cercanos a España y somos el indicador número 1 de Latinoamérica, donde se ve la calidad de vida, se ve la vivienda, la salud, la educación, etc. Y eso obviamente indica precisamente que Chile está en un nivel, yo diría, bastante avanzado. Ahí tiene usted por qué mucha gente se quiere venir a Chile y el fenómeno de la inmigración. Sí. Así que, por lo tanto, creemos nosotros que esas prioridades, y sobre todo que insistimos nosotros que hay que cuidar la minería porque obviamente no tenemos ningún otro recurso tan importante como es el cobre, el litio, y usted estaba hablando recién del oro, y no se olvide también del renio, que somos el primer productor mundial de renio, y es el renio prácticamente es el mineral olvidado justamente de nuestras autoridades. Aprovechemos la sección Visión Minera, que es para educar a la gente. Yo aprovecho de educarme yo mismo. ¿Para qué sirve el renio, Manuel Viera? Muy buena pregunta. El renio tiene una serie de aplicaciones, pero en realidad, digamos, para las aleaciones. Cuando hablo de aleaciones, obviamente entenderá usted que eso sirve para toda la industria, no tan solo armamentista, sino que para la industria espacial, específicamente para la industria espacial. Por lo tanto, está considerado como un mineral sumamente estratégico y Chile es el primer productor. Entonces, pero obviamente es un productor del subproducto que sale justamente de la minería del cobre, como el molibdeno. Pero en la minería del cobre salen muchas trazas que se llaman, que inclusive, digamos, hasta uranio sale de eso, pero nosotros regalamos, cuando vendemos el concentrado, estamos regalando todos esos minerales que efectivamente, al no tener la tecnología, eso, perdona, a ver si nos puedes explicar un poquito cómo es ese proceso. Yo entiendo que en el fondo se sacan toneladas y toneladas de roca, donde viene cobre y otras cosas, y no somos capaces de separar las otras cosas, y por lo tanto cobramos el precio del cobre y lo demás como que va de yapa, va regalado. Va de yapa. Bueno, Chile, como le comento, nosotros hoy día se cerraron 2 fundiciones, por lo tanto aumentó la cantidad de concentrado que está vendiendo, digamos, al mundo, sobre prácticamente el 60%, es concentrado. Y el concentrado, que proviene justamente cuando se extrae del subsuelo, la roca, se muele, se procesa, y en el procesamiento entonces se genera un concentrado. Algunas faenas entonces tienen una planta de molibdenita y generan entonces molibdeno, ¿no? Dióxido de molibdeno. Pero también realmente en el mismo Codelco hay una planta nueva que está en Chuquicamata, que realmente es una planta que recuperaba renio, ¿no? Y ahí apareció una empresa que se llama Renio y Briquetas. Entonces, obviamente, tanto como el molibdeno como el renio, sencillamente provienen precisamente de la minería del cobre y son un subproducto justamente de los concentrados de cobre. Perfecto. Y eso entonces, si usted me pregunta a mí, yo lo que haría, invitaría a lo que hizo el primer ministro, digamos, de Nueva Zelanda, y dijo, señores, si ustedes quieren mi renio, si quieren mi níquel, mi cobalto y todo, se vienen a instalar acá al país, y ustedes con fábrica y todo, y sencillamente le damos todas las facilidades, pero aquí se instalan en mi país. Y con eso yo tengo un mayor valor agregado. ¿Y qué trajo consecuencias? Que están justamente aprovechando las tierras raras, están aprovechando todos los elementos que efectivamente entonces salen producto del concentrado. Ya, pero todo el típico contraargumento. Claro, pero el típico contraargumento de eso es que depende de qué material estemos hablando. En el caso del litio es como donde se hace más presente. A los que critican que por qué vendemos el litio y no hacemos las baterías, dicen que lo más importante es estar cerca de la demanda, de los centros de consumo. Que en una batería de litio, el litio es un pequeño porcentaje, no sé, 2-3%, y el resto son otras cosas. Y como los que consumen las baterías de litio están en China, entonces tienen que juntar todos los elementos de una batería en China, ¿ah? Y por lo tanto es muy caro para ellos armar una batería en Chile. Este es el típico argumento, donde el 2 o 3% es litio, lo demás son otras cosas que hay que traer de otras partes del mundo, y con la batería mandársela para China, todo eso se hace económicamente inviable. Nueva Zelanda quizás tiene la suerte de estar más cerca de China, que es donde está el principal consumo del mundo. No sé si
Si usted cree que es económicamente viable tener una política como la que menciona, donde Chile le pide a las empresas que se instalen acá, agreguen todo el valor y después lo exporten probablemente a China. Bueno, es una muy buena pregunta y eso tiene mucho que ver justamente con la economía minera y con un proyecto, yo diría una conceptualización de un proyecto. La pregunta que yo le digo, ¿y por qué Bolivia lo está haciendo y por qué Argentina está haciendo tres, entonces, proyectos justamente de su litio en Catamarca, en donde justamente grandes empresas están invirtiendo en producir baterías de litio? Pero Bolivia Entonces, tiene creo que casi que más litio que nosotros y no ha producido prácticamente nada. No sé si es el bueno, tiene un ejemplo. problema complejo del litio, porque obviamente la recuperación del litio ahí, digamos, es muy compleja, por eso mismo. Ellos están buscando, si se asociaron con alemanes, y ellos están buscando la mejor tecnología para recuperarlo. Mm. Sin embargo, digamos, el Salar de Uyuni es el más grande del mundo y obviamente tiene los recursos, digamos, más grandes que hay en el planeta. Ujú. El tema importante es que obviamente China, para poder producir un bien, también está muy lejos para llegar a Chile o para llegar a otros productos. Yo creo que son estrategias en el cual quién realmente va a manejar, digamos, la logística de todos los envíos, porque hoy en día todo se está transformando en la logística. ¿Quién realmente controla, digamos, la logística, digamos, de los canales de distribución? Va a dominar el mundo, por eso hay guerra. Por eso hay guerra. Entonces, ¿por qué realmente Estados Unidos no quiere Groenlandia? Porque toda esa parte, digamos, él ha dicho que es de seguridad, pero en realidad tiene mucho que ver justamente con el control naviero, donde realmente los canales de distribución son muy importantes. Y obviamente las materias primas, como son de la parte minería, obviamente, digamos, es lo más importante que se está observando. Conversamos con Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile. Manuel, hoy día viene en la prensa que SQM anunció que se está juntando, se está asociando con Ivanhoe, una empresa americana relevante que con una capitalización de mercado de 2-3 billions, y va a buscar cobre. ¿Tiene sentido que quiera buscar cobre? Primero, como es probable, es posible que haya cobre. Segundo, ¿tiene algo que ver, algo que hacer SQM con el cobre? ¿Sabe? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque la pregunta que uno puede decirse con la alianza de Codelco con SQM, realmente, ¿qué sabe Codelco de litio, no? Son estrategias comerciales de diversificación, en donde hoy día, yo diría, la posición de mercado que tiene SQM le sirve justamente diversificarse, porque obviamente como no es dueño de ningún activo minero, sino que arrienda, obviamente sus accionistas exigen una mayor seguridad justamente en sus acciones. Y lo que está haciendo, obviamente, digamos, está dentro de una diversificación de riesgo de cartera. Entonces, yo creo que, y de hecho, alabo justamente que se involucren, pero eso no es novedad, digamos, en SQM. Hace más de 20 años que SQM tiene por lo menos un 12 a un 14% de toda su propiedad de cobre. Lo Ah, tiene. Entonces, y de hecho ha eso, hecho pero muchos estudios. no lo está produciendo. Exacto, una cosa es que no lo está produciendo porque se abocó 100% al litio y al potasio. Sí. Recuerde usted que Antes de el que se rompiera negocio. el cartel era lo principal, el potasio. Claro, y recuerde usted que en estos momentos la relación, digamos, litio-potasio es lo que hace justamente rentable, digamos, un negocio de litio. Entonces, Claro. por eso es tremendamente importante, digamos, y como insisto yo, creo que SQM, digamos, que ahora obviamente ya ha asegurado su producción de litio, digamos, por al menos 20 o 30 años, obviamente entonces, y las acciones están arriba, tiene justamente que diversificarse, y era lo normal, digamos, en una Perfecto. empresa de esa envergadura, que ya estamos hablando uno de los productores más grandes del mundo. Manuel Viera, antes de terminar, quería preguntarle por el listado de minerales críticos. El Estado de Chile acaba de anunciar un listado de minerales críticos, creo que son 14. Y le quería pedir un poquito de pedagogía, ¿para qué este listado? ¿Qué se hace con este listado? Bueno, lo que hizo el Estado, el gobierno de Chile en general, es clasificarlos como entonces minerales críticos en categoría A, B y C.
La categoría A, donde nosotros estamos produciendo ahora, que ahí está el cobre, está el litio, está el oro, está la plata, etcétera, todo eso. Y esa es la categoría A, en el cual obviamente ese mineral crítico propende entonces tener un plan de acción ahí, de tal forma de aumentar producción, etcétera. El B tiene mucho que ver, la clasificación de B tiene mucho que ver con aquellos minerales que efectivamente, si bien es cierto, se producen en muy pequeña cantidad, tiene un potencial de crecer. Y ahí entonces usted tiene, que sea el renio, tiene el molibdeno, tiene, que sea una serie de otras trazas que efectivamente tiene ahí, digamos, por ejemplo, en el caso del yodo, también el boro. ¿Pero qué se hace con el listado? Y en el número 3, digamos en el C, es donde realmente, si bien es cierto, Chile no produce, pero sí contiene esos elementos, y en el cual obviamente Chile tiene que desarrollar, tiene que explorar, tiene que invertir, y ahí es donde el Estado debería asociarse con empresas gigantes para una mejor, digamos, yo diría, de la búsqueda y reconocimiento de nuevos yacimientos. O sea, Chile hace, como usted lo dijo, hace 20 años, que nosotros no tenemos prácticamente proyectos gigantes o grandes, sí, por así decirlo. AMSA es uno de los pocos que ha tenido justamente, que ha tenido proyectos, y obviamente son proyectos de muy baja ley. Sin embargo, todavía tenemos a una cordillera que está, digamos, virgen, por así decirlo, para la exploración. Y lo que está haciendo seguramente Chile, está buscando financistas para la búsqueda más de cobre, y recuerde que ahí Ivanhoe está justamente explotando en la República Democrática del Congo el yacimiento más importante de las mejores leyes del mundo, Culea que se llamaba, y eso realmente, digamos, 6 a 8% de leyes de cobre. Claro, imagínense, y derivado de eso, total, superó justamente en producción de cobre a Perú. Wow. Excelente, Manuel Viera, presidente de la Cámara Chilena, de la Cámara Minera de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en la sección Visión Minera de Más que Números. Que tenga un muy buen día. Muy buenos días, y insisto, digo, termino siempre diciendo, donde llega la minería, llega el desarrollo. Un abrazo gigante para usted. Excelente, muchas gracias. Bien, interesante, entretenido programa. Cuando son las 9:58 voy a empezar a entregar